Audio Jungle. Audio Jungle. Buenos días, seguimos camino to the end. Hoy empieza rock and roll, y esa es la verdad. Ahora salimos de Rabanal del Camino. Espectáculo. Vamos a subir a Fontcebadón, Cruz del Ferro, Manjarín, el Acebo, Molina Seca y Ponferrada. La idea es llegar a Ponferrada porque tenemos un grupo que coincidiremos allí, que perdimos, un grupo pequeño de brasileño y amigos suyos. Y nada, veremos qué tal, son 30 kilómetros, ha nevado hace poco y la temperatura ahora mismo será de menos 1 grado, 0 grados, no lo sé, pero un frío descomunal. Veremos qué tal vamos. Amigos, estamos en la Cruz del Ferro. Está cayendo un poquito de nieve, casi nada, pero hace un frío muy fuerte, muy fuerte. Es un sitio importante, la tradición que tienes que llevar una piedra de tu lugar de origen tan grande como tus pecados. Yo en mi caso voy a dejar una concha que significa mi pasado, otra que significa futuro, y me voy a quedar con la placa identificativa que significa mi presente. Aquí veis, este es mi futuro, este es mi pasado y esto soy yo ahora mismo. Me llevo esto. Vamos a subir. De las pocas veces que no hay nadie. Y hace mucho frío, ves que está todo nevado. No, nevadita groda. Nevadita groda, 1530 metros, punto más alto del camino. That's gonna hurt. Oh my god, they're so thin, the flakes are so thin. It stabs in your skin like knives. Crazy. Hemos llegado hoy sobre las 6 de la tarde, he llegado de muy mala leche porque nos ha nevado, granizado, llovido, viento en contra constante, son 34 kilómetros, hemos parado bastante y bueno, he estado andando con Mateo y hemos llegado hechos polvo, empapados, he llegado empapado y ha sido llegar a las 6 al supermercado a comprar algo y ahora cenar. Todo bien, todo súper bien, la pierna pues más o menos bien y mañana pues bien, por ahí va a ser mucho más bonito. Estamos en un albergue público que hacía muchos años que no me quedaba. Me quedé, de hecho, cuando estaban construyendo este tótem de aquí detrás, ahora unos 19 años. Y nada, ahora vamos a hacer una cena comunitaria. Aquí hay más ambiente de peregrinos, cada día somos más. Tampoco demasiados, pero bueno, comparado con el principio, pues ya somos bastantes. Mañana os cuento más, espero descansar bien y mañana pues casi otros 30 en Villafranca del Bierzo, ya a punto de llegar a Galicia.